Para montar un botón en nuestra placa Arduino necesitaremos un botón, una resistencia y 3 cables. Empezaremos montando el botón en nuestra placa de entrenamiento. Cogemos el botón y lo conectamos en nuestra placa de entrenamiento, por ejemplo aquí. Después cogemos la resistencia y la conectamos una de la pata de la resistencia a la pata del botón, por ejemplo así. Vale. Ahora conectaremos los cables. El cable azul lo conectaremos de la pata de la resistencia y el botón al pin con el que queramos trabajar. Por ejemplo, vamos a utilizar, que es el que viene en el programa Button, que utilizaremos después, el pin número 2. Si utilizamos otro pin, pues lo podéis usar y luego editar el programa. El cable rojo lo vamos a conectar a la otra pata del botón y a 5 voltios en nuestra placa Arduino. Vale. Y ahora el cable negro lo vamos a conectar a la otra pata de la resistencia y a GND. Bueno, pues ya tendríais conectado vuestro botón a la placa de Arduino. Ahora veremos un poco cómo va a funcionar este botón en nuestra placa. Lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos el botón se encienda el LED que se encuentra conectado a la pata número 13 de nuestra placa. Vamos a verlo cómo hacerlo mediante el programa. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo conectar un botón a nuestra placa Arduino. Un botón o pulsador es un dispositivo de entrada y que por lo general son activados al ser pulsados con un dedo. Permiten el flujo de corriente mientras son accionados. Cuando ya no se presiona sobre él, vuelve a su posición de reposo. También podemos hacer que se produzca el efecto contrario, es decir, que cuando pulsamos el botón se cierre el flujo de corriente y cuando soltemos el botón se quede abierto el flujo de corriente. Eso depende un poco de la conexión que hagamos en nuestra placa Arduino. Para ver un poco cómo utilizar un botón en nuestra placa Arduino, nos vamos a ir como siempre al IDE de Arduino y vamos a utilizar uno de los ejemplos que ya vienen instalados. Vamos a Arduino, vamos a Archivo, Ejemplos, Digital Button. Este programa ya lo hemos utilizado con anterioridad, pero nos sirve para lo que queremos. Como veis, el programa define dos variables, un poco hace referencia a los pines que vamos a utilizar en el programa, nuestra placa también, y bueno, pues definimos button pin el 2, si hemos conectado en nuestro caso uno de los cables al pin 2, si no, pues el que nosotros queramos utilizar. Y el LED pin, que es el 13, que es justamente este, es obligatorio porque un poco vamos a jugar con el LED que se encuentra conectado al pin 13. Button step, que hace lo mismo que en los ejemplos anteriores, ya veremos después, que le asociamos en principio el valor 0 de voltaje, es decir, no hay voltaje en principio. ¿Qué hacemos después?
pues otra vez lo mismo de otras veces. Definimos el pin 13 como salida y el pin, en este caso 2, como entrada. Una vez que hemos definido la configuración de los pines, uno de salida y otro de entrada, pues vamos a ver un poco cómo funciona el programa, pero vamos, ya lo hemos visto en ejemplos anteriores, o sea que es lo mismo. En este caso utilizamos el comando digital read, que lo que hace es leer el voltaje en el pin, en este caso 2, que cuando accionemos el botón, pulsemos o no le pulsemos, habrá voltaje o no habrá voltaje. Entonces esa lectura la hará y la llevará sobre la variable button state, que como dije en principio está puesta en valor 0, no tiene. Por lo tanto, si pulsamos el botón, habrá voltaje y cambiará a high. Si soltamos, cambiará el voltaje y pasará a low. Pasamos entonces a la siguiente parte del programa y nos dice que, claro, si button state es igual a height, es decir, hay voltaje, entonces lo que hace sobre el pin 13 es asociarle voltaje y por lo tanto se encenderá el pin automáticamente, el LED, se encenderá el LED, perdón, automáticamente. Y si no hay voltaje, pues al pin 13 le asociará el low y no se encenderá el LED. Ya está, no hay más. Lo único que tendremos que hacer ahora es cargar el programa sobre nuestra placa Arduino y ver cómo funciona en la placa Arduino. Vamos a cargarlo. Compilamos y lo cargamos. Está compilando, como lo podéis ver. Y bueno, pues ya lo está cargando. Ya está cargado. Bueno, pues ahora ya lo único que nos queda por ver es cómo funciona nuestra placa Arduino. Vamos a verlo en la placa. Pues como ya hemos visto anteriormente, estuvimos viendo cómo se montaba el botón en nuestra placa Arduino y hemos estado explicando también cómo funciona nuestro programa. Ya solamente falta ver si funciona en nuestra placa Arduino. Pues nada, para ello lo único que tendremos que hacer es pulsar el botón. Cuando pulsemos el botón estaremos dejando pasar corriente, es decir, en el pin número 2 habrá voltaje. Cuando pulsemos eso lo leerá nuestra placa Arduino y dirá que hay voltaje, entonces le asociará al pin 13, que es donde se encuentra el LED voltaje, y en ese caso se encenderá el LED que se encuentra conectado al pin 13. Pues nada, pulsamos y vemos si se enciende el LED. Si se enciende, pues todo habrá funcionado correctamente, y si no se enciende, pues nos habrá fallado algo. Veamos. Como podéis ver, al pulsar el pin, al pulsar el botón, se ha encendido el LED que se encuentra conectado a la pata número 13. Si soltamos, se apaga. Pulsamos, se enciende. Soltamos, se enciende, apaga, enciende, apaga, enciende. Bueno, como podéis ver, pues nuestro botón funciona perfectamente y hemos conseguido el efecto deseado, es decir, a partir del botón conectado al pin 2 conseguimos conectar el LED, encender el LED que se encuentra conectado a la pata número 13. Pues esto es todo. Espero haberos podido ayudar. Muchas gracias.